Se detuvo junto al corral, donde los caballos relinchaban suaves, como si también sintieran la quietud que lo rodeaba. Miró el horizonte, las montañas grises, la niebla bajando lentamente como un velo, y suspiró. ¿En qué estarías pensando, abuelo, si me vieras ahora?, murmuró, acariciando la valla de madera que el viejo había tallado con sus propias manos. Su abuelo, don Eulalio, había levantado ese rancho con sudor, fe y silencio. No era un hombre de muchas palabras, pero cada surco en su rostro contaba una historia de resistencia. Y ahora, ese mismo rancho, con sus campos de pasto amarillento, sus corrales medio desgastados y su pozo que cada vez daba menos agua, era suyo. Heredero, decían los vecinos en la plaza, como si fuera un título de honor. Pero Mateo no se sentía como un heredero. Se sentía como un guardián de algo que ya no tenía dueño, un eco sin voz. Caminó lentamente hacia el establo, donde su caballo, Lucero, lo esperaba con la cabeza asomada entre las tablas. «Buenos días, compañero», dijo, palmeando su cuello. «Hoy toca revisar el desfiladero. Los terneros andan más arriba, y si no los traemos antes del mediodía, el calor los va a agotar». Lucero resopló, como si entendiera perfectamente. Mientras ensillaba, Mateo miró hacia la carretera de tierra que se perdía entre las colinas. Hacía semanas que había llegado una carta de la ciudad. Una universidad le ofrecía una beca para estudiar gestión rural sostenible. Era una puerta abierta, pero también una puerta que, al cruzar, dejaría atrás todo esto. «¿Y si me voy, quién cuidará de esto, Lucero?», preguntó, ajustando la cincha. Su voz tembló, apenas perceptible. «¿Quién recordará que aquí se sembró más que maíz? Aquí se sembró dignidad». Montó en silencio. El sol, ya alto, calentaba su espalda, pero el frío en su corazón no se iba. Cabalgó despacio, con la mirada fija en el sendero, pero el alma en mil batallas. No era solo el rancho lo que lo ataba. Era la promesa que le hizo a su abuelo en su lecho de muerte: «Cuida de esta tierra, mijo. Ella te cuidará a ti». Pero cuidar, ¿significaba quedarse, o significaba saber cuándo soltar? El viento silbaba entre las rocas del desfiladero cuando Mateo alcanzó la cresta. Allí, entre el murmullo de los pinos y el graznido lejano de un cuervo, algo en su interior se removió. No era miedo. Era esa extraña mezcla de nostalgia, deber y soledad que lo acompañaba como una sombra fiel. Se detuvo. Cerró los ojos un instante. Y fue entonces, en ese silencio tan profundo que casi dolía, que escuchó un sonido que no pertenecía al viento. Un gemido suave. Frágil. Como el llanto de algo que aún no sabe si vale la pena luchar por vivir. Mateo abrió los ojos. Su corazón dio un vuelco. «¿Qué demonios?», espoleó a Lucero con cuidado, acercándose al borde del acantilado. Se inclinó, sujetándose de una roca, y miró hacia abajo. Allí, en una repisa apenas visible, cubierta de musgo y sombra, había una pequeña criatura, con el pelaje húmedo, los ojos apenas abiertos, y un cuerpo que temblaba como una hoja al viento. Un cachorro de lobo. Solo. Herido. Llorando. Mateo sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le costó respirar. «No, no puedes estar aquí», susurró, como si hablar en voz alta pudiera asustarla. «No en este mundo, no con gente como nosotros». Pero mientras lo decía, ya estaba desmontando. Ya estaba atando a Lucero. Ya estaba buscando el camino más seguro para bajar. Porque, aunque no lo supiera aún, en ese instante algo dentro de él había cambiado. «Tranquila, tranquila, pequeña», murmuró, aunque no sabía si hablaba para calmar al cachorro o a sí mismo. Cuando llegó a la repisa, se arrodilló con lentitud, como si un movimiento brusco pudiera romper el hechizo de aquel instante. El cachorro levantó la cabeza apenas, con ojos húmedos y vidriosos, más negros que la noche sin luna. Temblaba con tal fuerza que Mateo sintió el estremecimiento en su propio pecho. «¿Dónde está tu madre?», preguntó en voz baja, como si esperara una respuesta. Pero solo el viento respondió, moviendo las hojas secas a sus espaldas. Se quitó el ponchó, el mismo que su abuelo le había tejido años atrás, grueso, con bordes desgastados por el tiempo, y lo extendió suavemente sobre la tierra. Con movimientos lentos, casi sagrados, envolvió al cachorro en la tela tibia. La criatura no se resistió.
Solo emitió un gemido débil, como un suspiro de alivio. Vamos, ya no estás sola, dijo Mateo, apretándola con cuidado contra su pecho. Mientras escalaba de regreso, cada músculo de su cuerpo se tensaba, no por el esfuerzo, sino por el miedo a resbalar, a caer, a perderla. Pero más fuerte que el miedo era la certeza de que no podía dejarla allí. No podía. Al llegar arriba, Lucero relinchó suave, como si también hubiera estado preocupado. Mateo montó con dificultad, sosteniendo al cachorro entre sus brazos, protegido del viento. Vamos a casa, Lucero. Rápido, pero con cuidado. Durante el trayecto de regreso, el sol subió más alto, dorando los campos, pero Mateo apenas lo notó. Tenía los ojos fijos en el pequeño bulto que respiraba contra su pecho. Cada jadeo, cada temblor, era un latido más en su propia alma. Cuando el rancho apareció en el horizonte, la casa de adobe, el corral torcido, el pozo con su rueda oxidada, una sombra se movió en el porche. Don Ruperto. El viejo capataz, con su camisa raída y su sombrero siempre inclinado, lo observaba con los brazos cruzados. No dijo nada al principio. Solo lo miró. Y en ese silencio había toda una historia de códigos no escritos, de lealtades antiguas, de miedos heredados. ¿Qué traes ahí, muchacho?, preguntó al fin, con voz grave, sin acercarse. Mateo desmontó lentamente, sosteniendo al cachorro como si fuera un vaso de cristal. La encontré, al borde del acantilado. Estaba sola. No podía dejarla. Don Ruperto frunció el ceño. Se acercó un paso, luego otro, hasta que sus botas crujieron junto a las de Mateo. Miró al cachorro, y sus ojos, profundos como pozos secos, se entrecerraron. Es un lobo, Mateo. Es una cría, don Ruperto. No ha hecho nada. No se trata de lo que ha hecho. Se trata de lo que es. Y los lobos no son de aquí. Rompen el equilibrio. Pero ella ni siquiera puede caminar bien, ¿usted dejaría morir a algo así? El viejo lo miró fijamente. Hubo un silencio largo, tenso, roto solo por el crujido de las hojas y el leve jadeo del cachorro. Yo no la dejaría morir, la mataría rápido. Por compasión. Mateo sintió un escalofrío que no venía del frío. No. Yo no haré eso. Entonces prepárate para las consecuencias. Porque si los vecinos se enteran de que tienes un lobo en el rancho, no van a ver una cría indefensa. Van a ver una amenaza. Mateo bajó la mirada al cachorro. Ella lo miraba de vuelta, con esos ojos que parecían entender más de lo que debían. Déjeme intentarlo. Solo un tiempo. Para ver si puedo ayudarla. Don Ruperto suspiró, larga y profundamente, como si cargara el peso de toda una vida en ese aliento. Como quieras. Pero recuerda, tú eres el heredero. Y las decisiones del heredero recaen en todos. Se dio la vuelta y entró a la casa sin decir más. Mateo se quedó allí, bajo el sol ya cálido, con el peso del mundo en los hombros y una vida diminuta latiendo en sus manos. Llevó al cachorro al viejo granero, lejos de los perros y del ganado. Allí, entre sacos de avena y herramientas oxidadas, improvisó un nido con mantas viejas y paja seca. Le ofreció un poco de leche de cabra tibia en un platillo. Ella bebió con avidez, con torpeza, derramando más de lo que tragaba, pero viva. Siempre viva. Luna, así te llamaré, susurró, acariciando su cabeza con el dedo. Porque tus ojos brillan como la luna tras la tormenta. Ella levantó una pata diminuta, como si quisiera tocarlo. Mateo sonrió por primera vez en días. Pero en el fondo, en ese rincón oscuro de su mente donde los miedos duermen pero nunca mueren, sabía que aquella decisión lo cambiaría para siempre. Que el mundo no era solo rancho, caballos y viento. Que el mundo tenía reglas, y fronteras, y odios que no entendían de compasión. Y que muy pronto, alguien tocaría a su puerta. Porque los secretos no duran mucho tiempo en lugares donde todos se miran entre sí. Esa noche, mientras la luna creciente brillaba sobre el valle, Mateo se sentó junto al granero, con Luna dormida a sus pies. El silencio era tan profundo que podía oír el crujido de las estrellas en el cielo. No sé qué voy a hacer contigo, le dijo en voz baja.
Pero mientras estés aquí, estarás a salvo. Y en ese momento, con el viento acariciando su rostro y el calor pequeño de una vida confiada a sus pies, Mateo sintió algo que había olvidado: no estaba solo. Pero también sintió el primer escalofrío del peligro. Porque en la distancia, muy lejos, más allá de los campos, un aullido rasgó la noche. No era de Luna. No, no puede ser, murmuró Mateo, apretando los puños. Sabía que los lobos no solían acercarse tanto al rancho. No desde que los cazadores los habían espantado años atrás. ¿Acaso era su madre, o era una señal de que otros ya sabían que había una cría entre humanos? El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a pinos mojados y tierra húmeda, y algo más. Algo salvaje. Incontrolable. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara, Mateo ya estaba en el granero. Luna lo recibió con un leve gruñido juguetón, cojeando apenas, pero con más fuerza en las patas. Sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora brillaban con curiosidad. «Mira cómo creces», dijo, arrodillándose y ofreciéndole un trozo de carne cocida. «Eres más valiente de lo que pareces». Pero mientras la observaba comer, su mente no descansaba. Cada sonido afuera lo ponía tenso. Cada sombra lo hacía levantar la vista. Porque el conflicto ya no era solo con el mundo exterior. Ahora luchaba consigo mismo. Estaba haciendo lo correcto, realmente protegía a Luna, o la condenaba a una vida que no era la suya. Esa tarde, mientras reparaba una cerca rota, don Ruperto se acercó con paso lento, las manos en los bolsillos y la mirada baja. «Los del pueblo ya hablan», dijo sin preámbulos. «Dicen que han visto huellas grandes cerca del arroyo. Y que anoche, un ternero desapareció». Mateo se detuvo, el martillo en alto. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Nada, si lo que tienes ahí sigue siendo solo un cachorro. Pero si crece, si huele a lobo, la gente no va a esperar a ver si ataca o no. Actuarán primero». Mateo bajó el martillo, los nudillos blancos. «Ella no ha hecho nada. Ni siquiera ha salido del granero. No importa. El miedo no necesita pruebas, muchacho. Solo rumores». Hubo un silencio pesado. Mateo miró hacia la casa, donde Luna lo observaba desde la puerta entreabierta del granero, la cola moviéndose con inocencia. «Yo no puedo echarla, don Ruperto. No después de todo esto». El viejo suspiró, y por primera vez, su voz sonó cansada, no dura. «No te estoy pidiendo que la eches. Te estoy pidiendo que pienses más allá de tu corazón. Porque si algo le pasa a ese animal, o peor, si alguien del pueblo decide tomar justicia por su cuenta, no solo perderás a la cría. Perderás el rancho. Tu nombre. Tu honor». Mateo apretó los labios. Sentía el peso de cada palabra como una losa. «Y si la entreno, si le enseño a no acercarse al ganado», don Ruperto lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. «Los instintos no se entrenan, Mateo. Se ocultan, hasta que algo los despierta». Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó junto a Luna, acariciando su lomo suave, escuchando su respiración rítmica, preguntándose si algún día esa misma criatura, con esos mismos ojos, miraría al ganado no como compañía, sino como presa. «¿Por qué tuviste que aparecer justo ahora?», le susurró, con la voz quebrada. «Justo cuando yo ya no sabía si quedarme o irme, y ahora tú me haces sentir que tengo que quedarme». «Pero, ¿para qué? ¿Para protegerte, o para protegerme de mí mismo?». Luna levantó la cabeza, lo miró fijamente, y con una delicadeza sorprendente, apoyó su hocico en la rodilla de Mateo. En ese gesto, tan pequeño, tan puro, él encontró una respuesta que no era racional, pero que le dolía en el alma. No era por deber. No era por redención. Era por conexión. Por primera vez desde la muerte de su abuelo, se sentía necesitado. No como heredero, no como vaquero, sino como persona. Pero también, por primera vez, sentía el vértice de una decisión que podría romperle el corazón. Despertó sobresaltado, con el corazón golpeándole las costillas como si algo lo llamara desde afuera. Luna ya no estaba en su nido. «¡Luna!», gritó, poniéndose de pie de un salto. Salió del granero con el ponchó sobre los hombros,
los pies descalzos hundiéndose en el barro. La encontró al borde del corral, inmóvil, las orejas erguidas, mirando fijamente hacia el bosque. No ladraba. No corría. Solo observaba, como si reconociera algo más allá de los árboles. «Ven aquí», ordenó Mateo, con voz firme pero temblorosa. Ella giró la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño, y regresó a su lado con paso vacilante. Pero en sus ojos ya no había solo ternura. Había inquietud. Un destello salvaje que antes no estaba. Don Ruperto apareció en el porche, con una taza de café humeante entre las manos, la mirada fija en el horizonte. «Se acerca una tormenta fuerte», dijo, sin mirar a Mateo. «Y no me refiero solo al cielo». Mateo se acercó, abrazando a Luna contra su pierna. «¿Qué sabe? Nada concreto. Pero anoche, 3 hombres del pueblo pasaron por aquí. Preguntaron si habías visto algo raro. Si habías oído aullidos. Y que les dijo». El viejo bebió un sorbo lento, los ojos entrecerrados. «Les dije que los vientos de esta sierra juegan con los oídos. Que a veces el alma escucha lo que teme». Mateo tragó saliva. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Durante el día, trabajó en silencio, reparando techos, asegurando los corrales, preparándose para la tormenta que se anunciaba. Luna lo seguía a pocos pasos, siempre atenta, como si supiera que algo se avecinaba. Pero ya no era la cría desvalida de antes. Caminaba con más seguridad, olfateaba el aire con una intensidad que lo inquietaba. «Tienes que quedarte adentro hoy», le dijo al atardecer, guiándola de vuelta al granero. «No quiero que te mojes, ni que te vean». Ella lo miró, y por un instante, Mateo juró que entendía. Pero también vio en su mirada una pregunta silenciosa: «¿Por qué me escondes?». La tormenta estalló al anochecer. El cielo se partió en relámpagos, el trueno retumbó como un tambor de guerra, y la lluvia cayó con furia, convirtiendo los senderos en ríos de lodo. Mateo revisó el ganado una última vez antes de encerrarse, asegurándose de que todos estuvieran a salvo en los cobertizos. Fue entonces, entre el estruendo del agua y el viento, que escuchó el grito. No era humano. No era animal conocido. Era un mugido agudo, desesperado, de un ternero en pánico. «¡Maldita sea!», gritó, echando a correr hacia el corral más alto, donde el rebaño más joven pastaba. La pendiente era traicionera. El barro le arrastraba los pies, el agua le empapaba hasta los huesos. Llegó jadeando, el corazón a punto de estallar, y se detuvo en seco. Los terneros estaban revueltos, corriendo en círculos, asustados por el ruido y el agua. Pero más allá, al borde del desfiladero, una pequeña grieta en la tierra se abría como una herida viva. Y justo allí, a escasos metros del borde, un ternero, el más pequeño del rebaño, balaba con terror, atrapado entre rocas desprendidas. «No te muevas», gritó Mateo, aunque sabía que el animal no lo entendería. Dio un paso adelante, y el suelo cedió bajo sus pies. Cayó de rodillas, el barro frío subiéndole por las piernas. Estaba atrapado. Y el ternero, cada segundo más cerca del precipicio. En ese momento, una sombra salió del granero. Luna. Corrió como si el viento la empujara, esquivando charcos, saltando troncos caídos, con los ojos fijos en el peligro. No dudó. No tembló. Se lanzó hacia el ternero, no para atacar, sino para empujarlo con su cuerpo pequeño hacia un lado, lejos del borde. Mateo, aún atrapado, no podía creer lo que veía. «Luna, no, aléjate», gritó, pero ella ya había cumplido su propósito. El ternero, asustado, retrocedió justo cuando la tierra bajo sus patas se desmoronaba con un rugido sordo. Luna saltó atrás en el último instante, cayendo sobre el barro con un gemido. «Luna». Mateo forcejeó con todas sus fuerzas, logró liberar una pierna, y se arrastró hasta ella. La tomó en brazos, cubierta de lodo, temblando, pero viva. Y en sus ojos, no había miedo. Había lealtad. Lo hiciste, pequeña guerrera», susurró, abrazándola con fuerza, mientras la lluvia seguía cayendo como si el cielo llorara con ellos. Al día siguiente, el sol volvió a asomar, tímido,
entre las nubes rotas. El rancho estaba destrozado, árboles caídos, cercas rotas, y el camino principal sepultado bajo una avalancha de tierra y piedras. Pero el rebaño estaba a salvo. El ternero, herido pero vivo, pastaba cerca de su madre. Don Ruperto se acercó al granero, donde Mateo secaba a Luna con una manta vieja. Me contaron lo que pasó, dijo el viejo, con voz más suave de lo habitual. Ella lo salvó. Podría haber huido, pero no lo hizo. Don Ruperto se agachó, miró a Luna a los ojos, y, por primera vez, extendió la mano. Ella lo olió, vacilante, y luego le lamió los dedos. El viejo sonrió, apenas un atisbo, pero real. Mi abuela me contaba una historia, de cuando los antiguos habitaban estas tierras. Decían que los lobos no eran enemigos. Eran guardianes. Que cuando un lobo elegía a un humano, no era por debilidad, sino porque veía en él un espíritu parecido al suyo. Mateo lo miró, sorprendido. ¿Usted cree eso? No sé si creo. Pero vi lo que hizo anoche. Y eso no fue instinto. Fue elección. Un silencio cálido los envolvió, roto solo por el canto de los pájaros regresando a los árboles. Pero la paz duró poco. Al mediodía, un caballo apareció en la loma. Luego otro. Y otro más. Eran 3 hombres. Con rifles al hombro. Y miradas duras. Mateo sintió el estómago encogerse. Son los mismos de antes, murmuró don Ruperto, poniéndose de pie. Y no vienen a preguntar. Uno de ellos desmontó, alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Mateo, gritó, sin sonreír. Sé que estás ahí. Sal con las manos limpias, y con ese animal. Mateo abrazó a Luna con más fuerza. No voy a entregarla. No es una petición, muchacho. Es por el bien de todos. Si no la entregas, la cazaré yo mismo. Y no será bonito. Don Ruperto dio un paso al frente. Aquí no hay lobos, Esteban. Solo un perro mestizo que el chico rescató. Perro, rió el hombre, ese aullido de anoche no era de ningún perro. Y si no fuera por esa bestia, el deslizamiento no habría asustado al ganado, 3 cabezas se perdieron esta mañana. Eso es mentira y tú lo sabes, gritó Mateo, saliendo del granero. El deslizamiento fue por la lluvia, no por ella, y si no fuera por Luna, habrían muerto más, ella salvó a un ternero. Hubo un momento de tensión, tan denso que el aire pareció detenerse. Esteban entrecerró los ojos. Entonces, confiesas que la tienes, Mateo tragó saliva, pero no retrocedió. Sí. Y no ha hecho nada malo. Nada. El hombre dio un paso adelante. Los lobos no necesitan hacer nada malo para ser peligrosos, muchacho. Solo existir. Pues yo digo que no todos los que existen son una amenaza, miren sus ojos, miren su corazón. Don Ruperto se colocó a su lado, firme. Esteban, déjalo en paz. Si el chico dice que está bajo control, créelo. No somos cazadores. Somos vaqueros. Y los vaqueros protegemos lo que cuidamos, incluso si no es como nosotros. Los otros 2 hombres se miraron, dudosos. Esteban apretó la mandíbula, miró a Luna, y luego al cielo. Tienes hasta la luna llena, dijo al fin, con voz fría. Si para entonces ese animal no ha desaparecido, vendremos con más hombres. Y no habrá discusión. Montó de nuevo y se alejó, seguido por los otros 2. Cuando el polvo se asentó, Mateo se dejó caer de rodillas, con Luna entre sus brazos. Lo siento tanto, susurró, con la voz quebrada. No quería que esto pasara. Don Ruperto puso una mano en su hombro. No es tu culpa. Pero ahora tienes una decisión que tomar, antes de que otros la tomen por ti. Mateo miró a Luna, que lo observaba con esos ojos que parecían contener todo el cielo. Y supo, con un dolor dulce y agudo en el pecho, que el tiempo se le estaba acabando. Ella ya no era la cría temblorosa del acantilado. Crecía rápido, con las patas largas y el pelaje espeso, de un gris plateado que brillaba al sol como el humo de un fuego antiguo.
jugaba con las mariposas al amanecer, perseguía hojas al viento al atardecer, pero por las noches, se sentaba en lo alto de la colina, mirando al bosque, con las orejas erguidas, escuchando algo que solo ella podía oír. ¿Qué escuchas, Luna?, le preguntó una noche, sentándose a su lado en la hierba húmeda. Ella no respondió, claro. Pero giró la cabeza y lo miró con una expresión tan profunda, tan antigua, que Mateo sintió un escalofrío. ¿Extrañas tu mundo? Luna bajó la mirada, luego se acostó junto a él, apoyando la cabeza en sus rodillas. No era una respuesta, pero era consuelo. Al día siguiente, mientras arreglaba una puerta del establo, don Ruperto se acercó con una botella de agua y se la ofreció. La luna llena está cerca, dijo, sin rodeos. Mateo tomó la botella, pero no bebió. Lo sé. Ya pensaste qué vas a hacer, no hay nada que pensar. Si la dejo ir, se perderá. Si la quedo, la matarán. Oh, dijo el viejo, bajando la voz, podrías llevarla a las tierras altas. Donde la manada aún pasa en primavera. Si aún hay manada. Mateo lo miró, sorprendido. Usted, ¿me ayudaría? Don Ruperto se quitó el sombrero, se rascó la frente arrugada. Yo no ayudaría a un lobo. Pero ayudaría a un muchacho que perdió a su abuelo demasiado pronto, y que, por primera vez en años, vuelve a sentir que tiene un propósito. Mateo sintió los ojos arder. Gracias, no me des las gracias todavía. Porque si la llevas allá, no podrás seguirla. No podrás llamarla. Y si ella elige no regresar, no volverás a verla. Hubo un silencio largo, roto solo por el canto de una tórtola en lo alto del álamo. Esa noche, Mateo preparó una mochila, un poco de carne seca, una manta, una cantimplora. Luna lo observaba desde la puerta, con la cola baja, como si supiera. Vamos a dar un paseo largo, pequeña, le dijo, tratando de sonar alegre. Ella se acercó, olfateó la mochila, luego lo miró a los ojos. No te voy a mentir, susurró él, arrodillándose. Esta vez, no te traeré de vuelta. Luna parpadeó. Luego, con suavidad, lamió su mejilla. Fue como un adiós. Al amanecer, partieron. Don Ruperto los vio irse desde el porche, sin decir palabra. Solo alzó una mano, en gesto de despedida o de bendición. Subieron por los senderos que el abuelo de Mateo solía recorrer, los mismos que olían a romero y a tierra mojada. Cuanto más alto subían, más callada se volvía Luna. Ya no jugaba. Ya no corría. Caminaba a su lado, como una sombra fiel, pero con la mirada fija en el horizonte. Al tercer día, llegaron a un claro que Mateo recordaba un anillo de rocas antiguas, cubiertas de musgo, donde los ancianos decían que los espíritus de los animales se reunían. Allí, en el centro, había huellas. Grandes. Frescas. De lobos. Luna se detuvo. Olisqueó el aire. Y entonces, por primera vez desde que Mateo la conocía, emitió un sonido bajo, gutural, casi un canto. Un instante después, desde lo profundo del bosque, respondieron. No uno. Varios. Mateo sintió el corazón en la garganta. Es aquí, ¿verdad? Luna lo miró. Sus ojos estaban llenos de una emoción que él no podía nombrar. Gratitud. Dolor. Reconocimiento. Ve, le dijo, con la voz quebrada. Ve con los tuyos. Eres libre. Ella no se movió al principio. Solo lo observó, como si grabara su rostro en la memoria. Luego, dio un paso atrás. Otro. Y otro más. Hasta que, de pronto, echó a correr. No con miedo. Con alegría salvaje. Mateo se quedó allí, inmóvil, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que se diera cuenta. La vio desaparecer entre los árboles, y justo antes de perderla de vista, ella se detuvo. Se volvió. Lo miró una última vez. Y aulló. No un aullido de advertencia. Un aullido de despedida. De promesa. Mateo se llevó la mano al pecho, donde el corazón latía como si quisiera escapar. Adiós, Luna. Cuando Mateo llegó al portón de entrada,
el sol se ponía en llamas rojas sobre las montañas. Don Ruperto lo esperaba sentado en el porche, con una taza humeante en la mano y la mirada fija en el camino. ¿La dejaste ir?, preguntó sin mirarlo. Mateo asintió, incapaz de hablar. Se quitó la mochila, la dejó caer al suelo, y se sentó en el escalón más bajo, con la frente apoyada en las rodillas. Aulló, antes de irse. Como si me estuviera diciendo algo. Don Ruperto bebió un sorbo lento, luego dejó la taza a un lado. Los lobos no aúllan solo para marcar territorio, muchacho. Aúllan para llamar a los suyos. Para unirlos. Para decir estoy aquí, no estás solo. Mateo levantó la cabeza, los ojos enrojecidos. Y si nunca vuelve a aullar para mí, entonces sabrás que encontró su lugar. Y tú debes encontrar el tuyo. No hubo más palabras. Solo el crujido de las maderas viejas y el susurro del viento entre los álamos. Pero esa noche, por primera vez en semanas, Mateo durmió sin soñar con acantilados ni con rifles. Pero la paz no duró. 2 días después, al amanecer, Mateo fue despertado por un galope acelerado. Abrió la puerta justo a tiempo para ver a un jinete detenerse frente al corral. Era Tomás, el hijo menor de Esteban, con el rostro pálido y el caballo sudado. Mateo, ven rápido, en el arroyo norte, hay un lobo herido, y no es cualquiera, es la tuya. El corazón de Mateo se detuvo. Luna, sí, está atrapada en una trampa de caza, no sé quién la puso, pero si no la sacas pronto. No esperó a oír más. Montó a Lucero en un salto y salió disparado, sin sombrero, sin chaqueta, con el alma ya corriendo delante de él. Cuando llegó al arroyo, el sol apenas asomaba sobre los pinos. Y allí, entre las rocas, vio la trampa de acero oxidado, una antigua trampa para coyotes, cerrada sobre la pata trasera de Luna. Ella estaba tendida, exhausta, con la lengua afuera y los ojos vidriosos, pero al verlo, movió la cola una vez. Solo una. Luna, no, 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 gritó, arrodillándose a su lado. Ella gimió, pero no se resistió cuando él tocó la trampa. Sus ojos decían sabía que vendrías. Voy a sacarte de aquí, pequeña, voy a sacarte, murmuró, las manos temblando mientras buscaba la palanca en el suelo. Pero la trampa estaba oxidada, trabada. Cada intento por abrirla le arrancaba un gemido de dolor a Luna. Sus lágrimas se mezclaban con el rocío. Por favor, abre, suplicó, golpeando el metal con la palma. Fue entonces que una sombra se alzó detrás de él. No vas a poder con eso, muchacho. Mateo se volvió, el corazón en la garganta. Era Esteban. Pero no venía solo. Detrás de él, otros 2 hombres, y don Ruperto. Usted, balbuceó Mateo. Don Ruperto asintió, serio. Le dije a Esteban que si algo le pasaba a ese animal, no sería culpa tuya. Sería culpa de todos los que permitimos que el miedo mande. Esteban miró a Luna, luego a Mateo, y finalmente suspiró. Mi hijo me contó lo que hizo la noche de la tormenta. Lo del ternero. Y anoche, escuché los aullidos desde mi rancho. No eran de ataque. Eran, tristes. Se acercó, se arrodilló junto a la trampa, y con manos curtidas por años de trabajo, introdujo la palanca en la cerradura. Agárrala fuerte, muchacho. Esto va a doler. Mateo envolvió a Luna en sus brazos, acercando su rostro al de ella. Respira, Luna, respira conmigo. Ya termina. Ya termina, con un crujido metálico y un grito. Ahogado de dolor, la trampa se abrió. Luna lanzó un aullido corto, agudo, pero luego se dejó caer contra el pecho de Mateo, agotada. Vamos a casa, dijo él, levantándola con cuidado. Pero Esteban lo detuvo con una mano en el hombro. No a tu casa no. Allá, todavía hay ojos que no entienden. Llévala a las tierras altas. Nosotros, miró a los otros hombres, nos encargaremos de que nadie la siga. Mateo lo miró, incrédulo. ¿Por qué? Esteban bajó la vista, y por un instante, su rostro endurecido se quebró. Porque una vez tuve un perro, que me salvó de un incendio. Y lo eché cuando empezó a ladrar de noche.
Siempre me arrepentí. No dejaré que tú cometas mi error, ni que ella pague por mi orgullo. Sin más, montó y se alejó, seguido por los otros. Solo don Ruperto se quedó. Ve, muchacho. Y esta vez, no te despidas como si fuera el fin. Despídete como si fuera el comienzo. Mateo asintió, con un nudo en la garganta. Caminó con Luna en brazos hasta el lindero del bosque. Allí, la depositó suavemente en la hierba. Limpió la herida con agua de su cantimplora, le envolvió la pata con un paño limpio. No puedo quedarte, pero tampoco puedo dejarte así. Así que, voy a acompañarte un poco más. Hasta que estés fuerte. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había tristeza. Había confianza. Durante días, Mateo la llevó en una camilla improvisada, siguiendo los senderos altos, lejos de los ojos del pueblo. Cada noche, encendía una fogata pequeña, le ofrecía comida, le hablaba como si le contara secretos al viento. Mi abuelo decía que el alma no elige a sus guardianes por su especie, sino por su corazón. Y tú, Luna, tú tienes el corazón más grande que he conocido. Una mañana, al despertar, encontró la camilla vacía. Pero no sintió pánico. Porque allí, a pocos metros, Luna estaba de pie. Cojeaba, sí, pero estaba de pie. Y miraba al bosque. ¿Ya estás lista?, preguntó Mateo, sentándose lentamente. Ella se volvió. Caminó hacia él. Se sentó frente a sus rodillas, y apoyó las patas delanteras sobre ellas, como si quisiera abrazarlo. Ve, le dijo, acariciando su cabeza por última vez. Sé libre. Sé feliz. Y si alguna noche oyes mi nombre en el viento, sabrás que sigo aquí. Cuidándote, desde lejos. Luna lo miró largo rato. Luego, sin prisa, se dio la vuelta, y desapareció entre los árboles. Pero esta vez, no aulló. Esta vez, el silencio fue su despedida. Mateo regresó al rancho al atardecer. Don Ruperto lo esperaba con una carta en la mano. Llegó hoy. De la universidad. Mateo la tomó, pero no la abrió. Y, todavía tienes tiempo para responder. Mateo miró al horizonte, donde el sol se hundía en un mar de nubes doradas. No voy a irme. Don Ruperto alzó una ceja. Seguro, sí. Porque ahora entiendo algo que mi abuelo siempre supo cuidar: no es poseer. Es respetar. Y este rancho, puede ser más que un lugar para el ganado. Puede ser un refugio. Para todos los que no tienen dónde ir. El viejo sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con los ojos brillantes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mateo respiró hondo, sintiendo el viento en la cara, el olor de la tierra, el eco de un aullido lejano que tal vez solo existía en su corazón. Una tarde, mientras cavaba un nuevo bebedero más arriba, en la ladera menos erosionada, escuchó cascos suaves acercarse. Era Tomás, el hijo de Esteban, esta vez sin prisa, sin miedo. Mi padre me envió, dijo, bajando del caballo con una bolsa de yute en la mano. Dice que si vas a hacer esto, necesitarás ayuda. Dentro de la bolsa había herramientas, alambre nuevo, estacas de roble, un martillo bien afilado. ¿Tu padre aprueba esto?, preguntó Mateo, incrédulo. Tomás sonrió, tímido. No lo dice en voz alta. Pero anoche, mientras cenábamos, mencionó que tal vez, los lobos no son los únicos que necesitan un lugar seguro. Mateo sintió un nudo en la garganta. Asintió, sin palabras. Poco a poco, el rancho comenzó a cambiar. No solo en cercas o bebederos, sino en espíritu. Mateo diseñó corrales más amplios, con pasillos naturales que respetaban las rutas de la fauna silvestre. Plantó árboles nativos en los bordes, dejó franjas de pasto silvestre sin tocar. Y en el corazón del terreno, cerca del arroyo, construyó un pequeño refugio con techo de paja y paredes de adobe, no para humanos, sino para animales heridos. Un lugar de paso. Un santuario. Don Ruperto, una noche, mientras compartían un guiso junto al fuego, lo miró con ojos que parecían ver más allá del presente. Tu abuelo estaría orgulloso. No porque mantuviste el rancho, sino porque supiste transformarlo sin perder su alma.
Yo solo, no quiero que nadie más tenga que elegir entre su corazón y su deber, respondió Mateo, mirando las llamas. Entonces estás haciendo algo más grande que tú, muchacho. Estás sembrando esperanza. Pero la esperanza, como toda semilla, necesita tiempo, y a veces, una tormenta final para probar su raíz. Fue en la luna menguante, cuando el viento soplaba desde el norte con un frío inusual, que Mateo escuchó el primer aullido. No era uno solo. Eran dos. Luego, tres. Se levantó de la cama de un salto, el corazón latiendo como un tambor guerrero. Corrió al porche, descalzo, envuelto en su ponchó. La luna, pálida y alta, bañaba el valle en una luz plateada. Y allí, en la colina más lejana, vio sombras moverse. Siluetas esbeltas. Cabezas altas. Colas erguidas. Una manada. Y en medio, una figura más pequeña, más ágil, que se detuvo, se volvió, y miró directamente hacia la casa. Mateo no gritó. No corrió. Solo se quedó allí, inmóvil, con las lágrimas helándose en sus mejillas. Luna, susurró. Como si el viento pudiera llevarle su voz. Ella no aulló. Pero levantó una pata, como si saludara. Luego, dio media vuelta y se perdió con los suyos en la oscuridad del bosque. Al día siguiente, Mateo encontró huellas cerca del arroyo. No solo de lobos, sino de zorros, de liebres, incluso de un puma joven. El ecosistema, lentamente, volvía a respirar. Don Ruperto apareció con una taza de café y se detuvo a su lado. ¿Los viste? Sí. ¿Y qué sientes? Mateo miró el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de oro. Paz. Y tristeza. Y alegría. Todo al mismo tiempo. Eso, es amor verdadero, muchacho. El que no pide nada a cambio. Solo desea que el otro florezca. Esa tarde, Mateo escribió su respuesta a la universidad. No la rechazó. Propuso algo distinto, un proyecto piloto de coexistencia ganadera y vida silvestre, con el rancho como centro de investigación. Y sorprendentemente, semanas después, llegó una carta de aceptación, no para llevárselo lejos, sino para apoyarlo allí. El día que los primeros estudiantes llegaron, jóvenes con mochilas y cuadernos, ojos llenos de curiosidad, Mateo los recibió en la entrada, con don Ruperto a su lado y Tomás ayudando a descargar cajas. Uno de los estudiantes, una chica de cabello oscuro y mirada intensa, le preguntó, ¿por qué decidió hacer esto? Mateo miró hacia la colina, donde esa mañana había visto una liebre cruzar libremente entre los surcos. Porque un día, una cría de lobo me enseñó que cuidar no es dominar. Es escuchar. Es respetar. Y a veces, es soltar. Ella sintió, como si entendiera más de lo que decía. Y en ese momento, mientras el viento traía el olor a tierra mojada y flores silvestres, Mateo supo que la historia no había terminado. Había cambiado de forma. Porque ahora, no era solo suya. Era de todos los que creyeran que el mundo podía ser más amable, si alguien tenía el coraje de dar el primer paso. Y en lo profundo del bosque, muy lejos, un aullido suave se mezcló con el canto de las aves. No era de despedida. Habían pasado meses desde que los primeros estudiantes llegaron al rancho. Las cercas nuevas estaban en su lugar, los bebederos llenos, y el refugio para fauna silvestre, ahora bautizado por los jóvenes como la Casa de Luna, recibía visitas casi a diario, un zorro cojo, una lechuza con el ala herida, incluso un venado joven que se acercó una noche, curioso, sin huir. Pero ese día, mientras revisaba los registros de observación con la estudiante de cabello oscuro, su nombre era Elena, un estruendo rompió la calma del atardecer. No era trueno. Era un disparo. Mateo se levantó de un salto, el cuaderno cayendo al suelo. No, otra vez no, murmuró, corriendo hacia el corral más alto. Elena lo siguió, sin entender. Cuando llegaron, el panorama los paralizó. En medio del campo, tendido sobre la hierba húmeda, yacía el cuerpo inmóvil de un lobo. No era Luna. Era más grande. Más viejo. Uno de los machos de la manada. Y a pocos metros, con el rifle aún humeante en la mano, estaba Esteban. Pero no había triunfo en su rostro. Solo horror.
Yo, no quería, balbuceó, mirando sus propias manos como si no las reconociera. Solo vine a revisar mis líneas, y vi que se acercaba al ganado. Disparé, sin pensar. Mateo cayó de rodillas junto al lobo. Su pelaje aún estaba tibio. Sus ojos, abiertos, miraban al cielo sin ver. No estaba cerca del ganado, Esteban, dijo con voz ronca. Estaba cruzando. Como siempre lo han hecho. Por el sendero que yo dejé abierto. Esteban palideció. Pero, vi sombras, pensé que, pensaste con el miedo, no con los ojos. Hubo un silencio tan profundo que se oía el latido del corazón de todos los presentes. Entonces, desde lo alto de la colina, un aullido rasgó el aire. Largo. Agudo. Lleno de dolor. Luna. Y tras ella, otros 2, 3, toda la manada. Se alzaron en la cresta, siluetas recortadas contra el cielo crepuscular, mirando hacia abajo. No atacaron. No bajaron. Solo estaban allí. Observando. Llorando con la voz del viento. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Mateo. ¿Qué hacemos ahora? Él no respondió de inmediato. Se quitó el sombrero, lo apretó contra su pecho, y se levantó lentamente. Hacemos lo que siempre debimos hacer: enseñarles que no todos los humanos somos iguales. Se volvió hacia Esteban, que temblaba como un niño. Ayúdame a cargarlo. Esteban lo miró, incrédulo. ¿Por qué? Después de lo que hice, porque si lo enterramos como basura, le decimos a la manada que su vida no valía nada. Pero si lo honramos, tal vez entiendan que fue un error. No una guerra. Con las manos temblorosas, Esteban asintió. Juntos, llevaron el cuerpo del lobo hasta el claro sagrado, el mismo donde Luna se había despedido por primera vez. Allí, bajo el roble ancestral, cavaron una fosa profunda. Mientras trabajaban en silencio, los jóvenes del proyecto formaron un círculo. Algunos lloraban. Otros rezaban. Don Ruperto llegó con una manta tejida a mano y la colocó sobre el cuerpo antes de cubrirlo con tierra. Que la tierra lo reciba como lo recibió en vida, dijo el viejo, con voz grave. Libre. Digno. Cuando terminaron, Mateo se quedó solo. Miró hacia la colina. La manada ya no estaba. Pero en la hierba, justo al borde del claro, había una sola pluma de águila. Y junto a ella, una flor silvestre que no crecía en esa zona. Como si la naturaleza le hubiera dejado un mensaje. Perdón, susurró. O tal vez, gracias. Esa noche, durante la cena en el rancho, nadie habló del disparo. Pero algo había cambiado. Esteban se sentó al final de la mesa, con la cabeza baja. Mañana, voy a desmantelar todas mis trampas, dijo al fin, sin mirar a nadie. Y voy a enseñarle a mi hijo a ver antes de temer. Mateo asintió, y le pasó un plato de guiso. Bienvenido al nuevo camino. Más tarde, mientras caminaba bajo las estrellas, Elena se le acercó. ¿Crees que volverán? No lo sé. Pero si no vuelven, al menos sabrán que hubo uno de nosotros que los vio como algo más que una amenaza. Ella lo miró con admiración. Eres raro, Mateo. En el mejor sentido. Él sonrió, triste pero en paz. No soy raro. Solo recuerdo lo que otros olvidaron: que compartimos este mundo. No lo poseemos. Y en ese instante, muy lejos, casi imperceptible, un aullido suave se elevó desde el bosque. No era de dolor. Pero Mateo seguía despierto por las noches. No por miedo. Por espera. Porque aunque el aullido de aquella noche había sido un gesto de reconocimiento, también había sido distante. Luna no había vuelto. No se acercaba al arroyo. No dejaba huellas cerca del refugio. Y eso le dolía más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras enseñaba a Elena cómo identificar las señales de paso de fauna, don Ruperto se acercó con una carta en la mano. Llegó del gobierno regional, dijo, entregándosela. Mateo la abrió con el corazón acelerado.
Era una notificación oficial. El rancho había sido seleccionado como sitio piloto nacional de coexistencia ganadera y conservación de especies nativas. Incluirían fondos, apoyo técnico, y un programa de monitoreo a largo plazo. Esto, es más de lo que soñé, murmuró, mirando las palabras como si fueran fuego. Don Ruperto sonrió, los ojos brillantes. No fue suerte, muchacho. Fue coraje. El tuyo, y el de ese lobo que supo confiar en ti. Esa noche, celebraron con un pequeño fogón en el patio. Los estudiantes cantaron, rieron, compartieron historias. Pero Mateo, sentado en el escalón más bajo, miraba las estrellas, pensando en silencio. ¿Sigues esperando?, preguntó Elena, sentándose a su lado con una taza de té caliente. No sé si espero. Solo, siento que no ha terminado. Como si faltara un capítulo. Ella lo miró con ternura. A veces, los finales no son regresos. Son ecos. Mateo asintió, pero no estaba convencido. Fue al tercer día de la luna nueva cuando todo cambió. Amaneció con una niebla espesa, tan densa que apenas se veía el corral. Mateo salió temprano, con la linterna en mano, a revisar las cámaras trampa que habían instalado en los límites del bosque. Al llegar a la primera, se detuvo en seco. Las huellas estaban ahí. Frescas. Profundas. Cruzando el sendero, hacia el rancho. No eran de un solo lobo. Eran de varios. Y en medio, una más pequeña, más ágil. Con una leve cojera en la pata trasera. Luna, susurró, el aliento formando nubes en el aire frío. Corrió de regreso a la casa, el corazón golpeándole las costillas. Don Ruperto, Elena, vengan rápido. Cuando llegaron, la niebla comenzaba a levantarse. Y allí, justo al borde del campo de avena silvestre, estaban ellos. La manada. 5 lobos, tal vez 6, inmóviles, observando la casa con una calma ancestral. Y en el centro, Luna, erguida, con la mirada fija en Mateo. No huyeron al verlos. No gruñeron. Solo esperaron. No traen presas, no están cazando, dijo Elena, asombrada. Están visitando. Mateo dio un paso adelante, despacio, las manos abiertas, sin amenaza. Hola, pequeña guerrera, dijo, con la voz temblando. Luna se adelantó unos metros, luego se sentó, como si lo estuviera recibiendo. Los demás permanecieron quietos, vigilantes, pero sin hostilidad. Don Ruperto se quitó el sombrero, en un gesto de respeto antiguo. Es un honor, hermanos del bosque, murmuró. Entonces, Luna se levantó de nuevo, y con su hocico, empujó algo hacia adelante. Era una liebre. Viva. Herida en una pata, pero consciente. Mateo entendió al instante. La están trayendo, para el refugio. Se acercó con cuidado. La liebre no huyó. Luna la miró, luego a Mateo, y dio un paso atrás, cediendo el espacio. Gracias, dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por confiar en mí. Elena corrió al refugio y regresó con una manta y un kit de primeros auxilios. Mientras curaba a la liebre, los lobos se sentaron en círculo, como si montaran guardia. Esa noche, no se fueron. Durmieron al borde del campo, bajo la luna creciente, como guardianes silenciosos. Al amanecer, solo quedaban huellas. Y la liebre, ya más tranquila, descansaba en el refugio, con los ojos cerrados y la respiración calma. ¿Qué significa esto?, preguntó Elena, emocionada. Mateo miró el horizonte, donde el sol doraba las montañas. Significa que no somos enemigos. Somos vecinos. Y a veces, los vecinos se ayudan. Pero en lo más profundo de su corazón, supo que algo más había ocurrido. Luna no había regresado como una cría que busca refugio. Había regresado como embajadora. Y con ella, había traído la paz que tanto anhelaba. Esa misma tarde, Esteban llegó al rancho, sin rifle. Solo con su hijo y una bolsa de semillas nativas. Quiero plantar algo aquí, dijo, sin rodeos. Algo que dure más que el miedo.
Mateo lo abrazó, y en ese abrazo, enterraron el pasado. Ese solitario y endurecido por décadas de sequía y soledad, ahora respiraba. Pero Mateo sabía que la paz verdadera no es la ausencia de peligro, sino la presencia constante de confianza. Y esa confianza estaba siendo puesta a prueba. Una mañana, mientras revisaba los registros del refugio con Elena, un jinete solitario apareció en la loma. No era del pueblo. Llevaba ropa de ciudad, lentes oscuros, y una mochila llena de equipos que Mateo no reconoció al instante: cámaras con lentes largos, cuadernos de cuero grueso, y un aparato extraño que parecía escuchar los latidos del viento. «¿Mateo Valdés?», preguntó el hombre, bajando del caballo con una sonrisa tensa. «Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?». «Me llamo Ignacio Rojas. Soy investigador del Instituto Nacional de Vida Silvestre. He estado siguiendo los informes sobre su proyecto». Mateo intercambió una mirada con Elena. Don Ruperto, desde el porche, se puso de pie lentamente. «Es un honor», dijo Mateo, aunque su instinto le gritaba cuidado. Ignacio caminó por el rancho con pasos medidos, observando todo: las cercas permeables, los bebederos compartidos, las huellas de lobo frescas junto al arroyo. «Es impresionante. Nunca había visto una coexistencia tan funcional». «No es perfecta. Solo honesta», respondió Mateo. El hombre se detuvo frente al refugio, donde la liebre, ahora completamente recuperada, salió a saludar con un saltito tímido. «Usted no solo las cura, les da un hogar temporal. Les devolvemos su libertad. Nada más». Ignacio asintió, pero sus ojos se detuvieron en una cámara trampa montada en el roble ancestral. «¿Puedo ver las últimas imágenes?», Mateo dudó. «Son privadas. Solo para el equipo del proyecto». «Entiendo. Pero, si lo que dicen es cierto, si realmente hay una manada estable que interactúa con humanos, esto podría cambiar las políticas nacionales. Podría proteger a toda la región». Elena intervino, entusiasmada: «Es verdad. Las imágenes muestran a los lobos trayendo animales heridos, es un comportamiento nunca antes documentado». Mateo la miró, y en sus ojos vio el brillo de la ciencia, y también la inocencia. «Está bien», cedió. «Pero con una condición: nada de publicar ubicaciones exactas. Nada que ponga en riesgo a los animales». Ignacio sonrió, abriendo las manos. Palabra de investigador. Esa noche, mientras revisaban las imágenes juntos, el hombre se detuvo en una secuencia luna, de pie junto al refugio, mirando directamente a la cámara, como si supiera que la observaban. Luego, una escena más reciente: ella y otro lobo adulto, más grande, con una cicatriz en la oreja, guiando a dos cachorros por el sendero del arroyo. «¿Tiene crías?», exclamó Elena, con los ojos brillantes. Ignacio no dijo nada. Solo tomó nota. Pero Mateo vio algo en su mirada. Algo que no era admiración. Era cálculo. Esa noche, no durmió. Al amanecer, fue al roble ancestral. Las huellas estaban frescas. La manada había estado allí, y se había ido hacia las tierras altas. Entonces vio algo que lo heló la sangre. Atado a una rama baja, casi invisible entre las hojas, había un pequeño dispositivo metálico. Un rastreador. Mateo lo quitó con manos temblorosas. «No», susurró. Corrió de regreso al rancho. Ignacio ya se había ido. Solo dejó una nota: «Gracias por su colaboración. Esto salvará a muchos». Elena gritó. Ella salió corriendo. «¿Qué pasa?», le puso un rastreador a Luna, sin permiso, sin decir nada. Ella palideció. «Pero, ¿cómo?». «Las imágenes no mostraban eso». «No lo hizo con las imágenes. Lo hizo en persona. Anoche, mientras todos dormíamos». Don Ruperto apareció, con el ceño fruncido. «Ese hombre no vino a proteger, muchacho. Vino a posesionarse». Mateo miró el rastreador en su mano. Pequeño. Frío. Traicionero. Si alguien descubre la ubicación de la manada, cazadores, curiosos, traficantes. Luna y sus crías no tendrán ninguna oportunidad.
Entonces hay que encontrarlos antes de que sea tarde, dijo Elena, decidida. Pero, como ya van varias horas. Don Ruperto miró al cielo. Los lobos no corren sin rumbo. Tienen rutas. Y si llevan crías, no irán lejos del arroyo de las rocas grises. Allí hay cuevas. Agua limpia. Y nadie las usa desde hace años. Mateo no perdió un segundo. Ensiló al lucero, guardó el rastreador en su bolsillo, por si acaso, y partió al galope, con Elena y don Ruperto siguiéndolo de cerca. El viento le azotaba la cara, pero su mente estaba más fría que nunca. No voy a perderla otra vez. No así. Cuando llegaron al arroyo de las rocas grises, el sol estaba en lo alto. Y allí, en la entrada de una cueva sombreada, Luna los esperaba. No aulló. Solo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio la misma pregunta que llevaba meses en su corazón: ¿puedo confiar en ti? Incluso ahora se acercó despacio, se arrodilló, y le mostró el rastreador. Lo quité. Nadie sabrá dónde estás. Nadie volverá a usar tu bondad contra ti. Luna olió el dispositivo, luego lo empujó con el hocico hacia el arroyo. Mateo lo arrojó al agua corriente, viéndolo desaparecer entre las rocas. Lo siento, murmuró. A veces, incluso los que dicen querer proteger, solo quieren controlar. Elena, con lágrimas en los ojos, señaló hacia el interior de la cueva. Mira, dos cachorros asomaban tímidamente, con los ojos brillantes y las patas torpes. Uno de ellos, al ver a Mateo, emitió un pequeño gruñido juguetón. Don Ruperto sonrió. La vida sigue, muchacho. A pesar de todo. Mateo asintió, el corazón henchido. Y esta vez, la protegeremos sin mostrarla al mundo. Porque algunos milagros no necesitan testigos. Solo silencio. Y respeto. Y en ese momento, bajo el sol primaveral, Mateo supo que su mayor victoria no Luna y su manada no volvieron al rancho. Pero dejaban señales. Una flor silvestre en el umbral del refugio. Una pluma de búho en la cerca. Huellas frescas que bordeaban el arroyo, como si dijeran: estamos aquí, pero lejos. Por prudencia. Elena, por su parte, quemaba las naves. Eliminó del sistema todas las imágenes que mostraban rutas precisas. Destruyó los datos de ubicación de las cámaras trampa. Y escribió un informe oficial, con verdades a medias. Decimos que la manada abandonó la zona después del incidente, explicó a Mateo una tarde, mientras revisaban los nuevos protocolos de seguridad. Que el contacto fue breve, y que ahora se mantienen en áreas remotas no monitoreadas. Y si Ignacio regresa, si exige acceso, no puede probar nada. Y si insiste, lo denunciamos por manipulación ilegal de fauna protegida. Don Ruperto, que escuchaba desde su mecedora en el porche, asintió sin abrir los ojos. A veces, la mejor defensa es hacerse invisible, incluso cuando se está frente a todos. Pero la calma se quebró una noche de luna llena. Mateo fue despertado por un aullido. No era el de Luna. Era más grave. Más agresivo. Se levantó de un salto, tomó su linterna y corrió hacia el límite sur del rancho. Allí, entre los pinos, vio una figura oscura agazapada junto a una de las cercas bajas. ¡Alto!, gritó, iluminando con la linterna. La figura se levantó con rapidez. Era un hombre joven, con ropa de camuflaje y una mochila llena de cables y antenas. No dispare, solo estoy monitoreando, dijo, levantando las manos. Monitoreando que, con qué permiso, trabajo con Ignacio Rojas. Él me envió a verificar los datos. Mateo sintió la sangre hervir. No hay datos. Y no hay permiso. Vete. Ahora. El hombre dudó, miró hacia el bosque. Pero, vi huellas esta mañana. Y una hembra con crías. Vete, rugió Mateo, con una voz que no reconocía como suya. O juro por mi abuelo que no saldrás caminando de aquí. El intruso retrocedió, montó a su caballo y desapareció en la oscuridad. Pero ya era tarde. Al amanecer, Mateo encontró lo que temía: una pequeña marca en la corteza de un pino, junto al sendero del arroyo. Una señal.
Un código. Alguien había estado cerca de la cueva. Corrió como nunca antes. Cuando llegó, el corazón se le desgarró. La entrada de la cueva estaba revuelta. Ramas rotas. Huellas humanas mezcladas con las de los lobos. Y en el suelo, una pequeña pata de conejo de trapo, que él mismo le había dado a uno de los cachorros semanas atrás, como juguete. No, no, por favor, murmuró, cayendo de rodillas. Mateo, llamó una voz suave detrás de él. Era Elena, con don Ruperto a su lado. No hay sangre, dijo el viejo, examinando el suelo con ojos de rastreador. Y las huellas de los lobos salen corriendo, hacia el norte. No lucharon. Huyeron. Se los llevaron, sollozó Mateo. No, corrigió don Ruperto. Se los llevaron a salvo. Antes de que los encontraran. Mateo alzó la vista, desesperado. ¿Cómo lo sabes? Porque si los hubieran atrapado, habría rastros de lucha. Pero aquí, solo hay prisa. Y cuidado. En ese momento, desde lo alto de la colina, un aullido suave se elevó. Luego otro. Y otro más. No eran de angustia. Eran de reunión. Mateo se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas y el alma en vilo. Están vivos, están juntos, sí, dijo Elena, tomándolo de la mano. Y ahora saben que este lugar ya no es seguro para ellos. Mateo cerró los ojos, sintiendo el viento frío en la cara. Entonces, no volverán. No como antes. Pero eso no significa que se hayan ido para siempre. Don Ruperto se acercó y puso una mano en su hombro. Los caminos de los lobos y los humanos no siempre corren paralelos, muchacho. A veces se cruzan, y a veces se separan. Pero si el respeto sigue en el corazón, siempre habrá un momento en que vuelvan a encontrarse. Mateo miró la cueva vacía, el juguete abandonado, las huellas que se perdían en la niebla. Y supo que esta vez, no podía perseguirlos. Esta vez, debía confiar. Porque el amor verdadero no agarra. Suelta, y espera. Esa noche, sentado frente al fuego, escribió una carta. No a la universidad. No al gobierno. A Ignacio Rojas. Si alguna vez vuelve a acercarse a ellos, no encontrará a un vaquero. Encontrará a un lobo. No la envió. Las noches eran las peores. Se sentaba en el porche con una taza de café frío, mirando la luna, escuchando el viento entre los pinos, buscando un aullido que ya no venía. Elena lo observaba desde lejos, preocupada. Tienes que dejar de castigarte, le dijo una tarde, mientras reparaban una cerca rota. No fue tu culpa. Hiciste todo lo posible. Todo, respondió él, sin mirarla, y si hubiera montado guardia, y si hubiera seguido sus huellas desde el primer día, y sí, Mateo. Lo interrumpió ella, poniendo una mano en su brazo. No puedes vivir en los, y sí. Luna no se fue por ti. Se fue para proteger a los suyos. Eso es lo que tú le enseñaste que a veces, amar es soltar. Él bajó la cabeza, las manos temblando sobre el alambre. Pero, ¿y si nunca regresa, entonces viviremos con su recuerdo? Y con lo que construimos gracias a ella. Don Ruperto, que escuchaba desde la sombra del álamo, se acercó lentamente. Los lobos no miden el tiempo como nosotros, muchacho. Para ellos, un año es un parpadeo. Un regreso no se programa, se siente. Y cuando sea el momento, lo sabrás. Porque tu corazón latirá distinto. Mateo quiso creerlo. Pero el dolor era más fuerte que la fe. Hasta que llegó la tormenta. No una tormenta cualquiera. Una de esas que los ancianos llamaban el aliento del cielo, vientos furiosos, relámpagos que partían los árboles, y una lluvia tan densa que borraba el mundo entero. En medio del caos, mientras aseguraban el ganado y reforzaban los techos, Elena gritó desde el corral norte, Mateo, el arroyo se desbordó, y hay algo, allá arriba. Corrió como si el diablo lo persiguiera. Cuando llegó, el agua ya le llegaba a las rodillas. El arroyo, normalmente tranquilo, era ahora un río furioso que arrastraba ramas, piedras,
y algo más. Allí, señaló Elena, con la voz quebrada. Entre los remolinos, medio hundida en el lodo, había una figura pequeña, agarrada a una raíz. No era un perro. Era un cachorro. No puede ser, gritó Mateo, lanzándose al agua sin pensarlo. El frío le cortó la respiración, la corriente tiraba de él como una bestia hambrienta. Pero logró agarrar al cachorro justo antes de que lo arrastrara. Lo sacó a la orilla, temblando, cubierto de lodo, pero vivo. Míralo, susurró Elena, arrodillándose. Tiene la marca en la oreja, igual que el macho de la manada. Mateo lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido débil pero firme. ¿Estaba solo?, preguntó don Ruperto, apareciendo con una manta. Sí, no vi a los demás. El viejo miró al bosque, con los ojos entrecerrados. No lo abandonaron. Lo enviaron. Que, en las manadas, cuando hay peligro, a veces separan a los más jóvenes. Los esconden. Los envían lejos, con la esperanza de que alguien los encuentre. Mateo miró al cachorro, que lo observaba con ojos enormes, idénticos a los de Luna. ¿Crees que sabían que yo lo encontraría? No lo creo. Lo esperaban. Esa noche, mientras el cachorro dormía envuelto en la manta junto al fuego, Mateo no cerró los ojos. No puedo quedármelo, dijo al amanecer, con la voz ronca. Si lo hago, lo condeno. Los cazadores. Ignacio, volverán. Elena lo miró, con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mateo se levantó, se puso el ponchó, y tomó su mochila. Voy a llevarlo a un lugar donde nadie lo busque. Donde la tierra sea tan salvaje que ni los rastreadores puedan entrar. Solo, no. Miró a don Ruperto. Necesito que me guíes al Valle de los Susurros. El viejo palideció. Ese lugar, no se visita, muchacho. Se respeta desde lejos. Entonces es el único sitio donde estará a salvo. Partieron al alba. El viaje fue largo, peligroso. Subieron por senderos que ni los caballos conocían, cruzaron ríos helados, durmieron bajo rocas que gemían con el viento. Al tercer día, llegaron. El Valle de los Susurros era un cañón oculto entre montañas, cubierto de niebla perpetua y rodeado de acantilados tan altos que el sol apenas tocaba el fondo. Allí, entre musgo y helechos gigantes, había una manada de ciervos. Un águila real anidaba en la cima. Y en el centro del valle, una laguna cristalina reflejaba el cielo como un espejo. Nadie viene aquí, dijo don Ruperto. Ni siquiera los cazadores más osados. Dicen que el valle elige quién entra, y quién no sale. Mateo dejó al cachorro en la orilla. No te dejo porque no te quiera. Te dejo porque te amo demasiado para ponerte en peligro. El pequeño lobo lo miró, luego olió el aire, y sin miedo, caminó hacia los árboles. Pero antes de desaparecer, se detuvo. Se volvió. Y aulló. No un aullido de cachorro. Un aullido de promesa. Mateo cayó de rodillas, las lágrimas mezclándose con la niebla. Vuelve con los tuyos, y cuéntales que hay un rincón del mundo donde los humanos aún saben amar sin poseer. Don Ruperto puso una mano en su hombro. Ahora sí, puedes descansar. Pero Mateo sacudió la cabeza. No. Ahora empieza la verdadera lucha. Porque si ellos confían en nosotros, no podemos defraudarlos. Frecuencia natural, cámaras con visión nocturna disfrazadas de rocas, sistemas que registraban sin perturbar. El ganado pastaba tranquilo, y cada vez más animales silvestres, zorros, tejones, incluso un puma joven, usaban los pasillos verdes que Mateo había diseñado. Una tarde, mientras revisaba los registros sonoros, Elena entró corriendo al refugio, con los ojos desorbitados. Mateo, tienes que oír esto. Él se quitó los audífonos y la miró, intrigado. ¿Qué pasa? Ella conectó una grabación reciente, bajó el volumen al mínimo y pulsó reproducir. Al principio, solo se oía el viento. Luego, el crujido de ramas. Y después, un aullido. No uno. Varios, entrelazados, en armonía. Mateo se quedó helado.
¿Dónde? En el límite norte. Junto al arroyo seco. Son ellos. La manada entera. Luna, Elena asintió, con la voz temblorosa. Está ahí. La reconocí por el tono, más agudo, más suave. Como una canción. Mateo se puso de pie, el corazón golpeándole con fuerza. Vamos. No. Elena lo detuvo. Si vas, podrían huir. Pero sí, si dejas que vengan a ti, él la miró, comprendiendo. Esa noche, Mateo no encendió luces. No hizo ruido. Solo se sentó en el porche, con una manta sobre los hombros y una taza de té humeante que no bebió. El viento soplaba desde el norte. Y entonces, como un regalo del cielo, lo oyó. Un aullido cercano. No desde la colina. Desde el campo de avena. Se levantó despacio, sin moverse del porche. Y allí, bajo la luna menguante, la vio. Luna. Más fuerte. Más salvaje. Pero con los mismos ojos que lo miraron por primera vez en el acantilado. Detrás de ella, el macho con la cicatriz en la oreja, y dos cachorros, más grandes ahora, juguetones, curiosos, que se asomaban con timidez desde la sombra de los pinos. Hola, pequeña guerrera, susurró Mateo, con la voz quebrada. Luna no se acercó del todo. Pero se sentó, erguida, y lo miró fijamente. Entonces, con calma, se levantó, y caminó hacia el corral. No para entrar. Para dejar algo. Mateo bajó los escalones, despacio, el corazón en la garganta. Era una pluma de águila real. La misma que solo anidaba en el Valle de los Susurros. Lo encontraron, murmuró. Ella inclinó la cabeza, como si dijera sí. Y está bien. En ese momento, uno de los cachorros se atrevió a dar un paso adelante. Mateo no se movió. El pequeño lobo olisqueó él.